una vez más a la serie Leviatán. Ya vamos por el capítulo 23. Recapitulando lo que se vio en el episodio anterior, habíamos hablado sobre el símbolo del Uroboros, el arco iris, la serpiente. Cómo la serpiente y el arco iris para muchas culturas están interrelacionados. Y luego llevamos esto al símbolo del Uroboros, la serpiente que se muerde la cola. Un símbolo de eternidad, de dualidad, de opuestos. Y esto hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque el Uroboros es un símbolo pagano, diría pagano a más no poder, utilizado incluso por los mismos hermetistas. Y es especialmente importante la dualidad entre opuestos, masculino, femenino, bueno y malo. ¿Por qué? Porque esta dualidad para los hermetistas o para el lado oscuro implica que sí o sí se necesita la existencia de los opuestos para el equilibrio. El Uroboros, la serpiente que se muerde la cola, también representa los ciclos de creación y destrucción, de vida y muerte, un caos sin fin. También representa la transmutación espiritual y el conocimiento. Y vemos esta triqueta que muchos utilizan como el símbolo de la Trinidad. Y bueno, relacionado precisamente en esta imagen con el Uroboros. Ahora, ¿por qué hablamos del arco iris? Bueno, porque en realidad es lo mismo, pero este símbolo está tergiversado. Vimos cómo para culturas paganas y antiguas, el arco iris y la serpiente son equivalentes. Entonces, en cierta manera, y cuando vemos un arco iris completo, porque la perspectiva que nosotros tenemos es solo de la mitad del arco iris, y esto es por el fenómeno de cómo funciona la luz, etcétera. Pero un arco iris completo, grabado o fotografiado desde el cielo, es un círculo. O sea, es como una serpiente mordiéndose la cola. Representa a la serpiente también. Pero este círculo es un símbolo del pacto eterno de paz. Y esto lo hablamos con Elena de White precisamente, como el arco iris que rodea al trono representa el poder combinado de misericordia y justicia. Eso es lo que uno ve en este arco iris, en esta serpiente que se muerde la cola. Eso es lo que realmente nosotros vemos. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Pero hemos visto que Cristo también tiene un aspecto de serpiente. Él es esta serpiente Shefifón que se menciona en Génesis. La serpiente que muerde los talones del caballo y hace caer al jinete. Es el Leviatán que juzga. Pero Cristo es la serpiente que realmente se mordió la cola. La serpiente que se sacrificó a sí misma para mostrar su misericordia y su justicia. El agua y la luz. También este arco iris, este círculo, representa el fin del caos, de la destrucción y de la muerte. Es una nueva creación, sí. Representa el fin y el comienzo de algo nuevo, pero no de un ciclo infinito. También sabemos que Cristo que es la vida eterna, Él da la vida eterna, y Él mismo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. No es la transmutación espiritual de los hermetistas y el conocimiento, aunque se parecen bastante, porque ellos planean alcanzar la gnosis. Entre más conozcan cómo manipular su mente, cómo manipular el mundo, ellos pueden transmutar su espíritu y trascender. Pero la realidad es que conocer a Cristo y permitir que Él transforme el carácter es la gnosis auténtica. Es lo que nos puede dar la vida eterna. Y finalmente, podríamos resumir en que aquí también vemos a la Trinidad del pacto, porque eso es el pacto eterno que se hizo para salvar la humanidad entre tres personas coeternas y coiguales. Sabemos que Cristo es la serpiente, esta cerastes cornuda que habíamos mencionado, que en la forma de arcoíris se ha mordido su propia cola para establecer el pacto de paz eterna con su sangre. Este pacto de paz establece que la serpiente antigua, la otra, el Uroboros, el diablo y Satanás, se morderá también su propia cola. ¿Por qué? Porque su pecado será sobre él, y su ciclo de dualidades entre bien y mal terminará para siempre. Así que vemos cómo Cristo utiliza este símbolo para ponerle fin a este símbolo, aunque los dos son prácticamente lo mismo. Qué curioso, ¿no? Mismos símbolos, distinto propósito, distinto carácter.
Satanás es solo un intento barato de la serpiente arcoíris. Cuando Cristo te muerda los talones y te haga caer, caerás sobre la roca, inoculado con su sangre y su espíritu, que es su veneno. Ahora, si buscas salvar tu vida, la perderás. Pero si estás dispuesto a morir, nacerás otra vez y ese veneno quemará el pecado. De hecho, esta debió ser la conclusión del capítulo anterior. Pero, por circunstancias, no quedó así. Ahora vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque en el trono de Dios tenemos estos símbolos. Tenemos ese arco iris esmeralda. Ese arco iris que ya vimos que representa a la serpiente, pero que también vimos que representa la melena de león. Porque es un arco iris como esmeralda. La esmeralda en el pectoral representaba a Judá, a la tribu de Judá, que era el león precisamente. Cristo es el león de la tribu de Judá. Entonces vemos una serpiente y un león en tan solo este arco iris. La melena verde de un león. Interesantes los símbolos, ¿verdad? Del arco iris al candelabro y la serpiente. Bueno, es que resulta que el trono de Dios está rodeado por este arco iris, o por decir de una serpiente, rodeado por serafines también, que tienen este aspecto serpentino, y resulta que también hay un candelabro enfrente. Recordemos, un arco iris con 7 colores, 7 brazos, pero tenemos un dragón con 7 cabezas, como el candelabro. Entonces lo que estamos viendo es que Apocalipsis, toda la escena del trono de Dios nos está hablando de una manera o de otra, con símbolos de serpientes. Por eso dijimos, Apocalipsis es el evangelio, la revelación del carácter de Cristo. Ya vimos el arco iris, ya hablamos un poco de los serafines. Vamos a hablar del candelabro. El candelabro, símbolo de Jesús y Satanás. Bueno, resulta que mientras investigaba, los símbolos de serpientes con 7 cabezas son comunes en diferentes culturas. Y de hecho, a lo largo de esta serie, si no se lo han perdido, ya hemos visto varias. Los nagas, por ejemplo. Vimos, por ejemplo, a el Lotán, el leviatán cananeo con 7 cabezas. Vimos, por ejemplo, también el mismo leviatán en la Biblia. Se habla de sus cabezas en plural, a veces también se habla de solo una cabeza. Entonces vemos esta misma dualidad entre una cabeza o 7 cabezas. Se puede deducir que el leviatán simbólico sí tiene 7 cabezas. El literal posiblemente no. Vimos como el río Nilo estaba simbolizado por este leviatán simbólico, que tenía 7 brazos, etcétera, etcétera. Incluso deidades como deidades aztecas, la que se llamaba la 7 serpiente. A lo largo de esta serie hemos visto cómo la serpiente con 7 cabezas está en culturas de todo el mundo. Particularmente esta imagen prehistórica, datada de hace bastantes miles de años. Es una pintura prácticamente rupestre de la zona de Siberia. Pero la similitud de este ser con el candelabro de 7 brazos es asombrosa. Particularmente cuando la encontramos en el contexto comparada con imágenes de serpientes con 7 cabezas. Y este ser, ¿por qué tiene esta forma y por qué se relaciona con esto? ¿Acaso el candelabro nos está hablando de un dragón de 7 cabezas? De hecho, el candelabro se menciona en Apocalipsis, igual que el dragón de 7 cabezas. Esta figura asociada a la serpiente de 7 cabezas, representada como parte de la mitología de la cultura antigua de Siberia, data de unos 5000 años, con esta forma que ya vimos. Y vamos a ver de dónde salió el candelabro. Esto es el origen del candelabro. Primero que nada, recordemos que una serpiente está asociada a un árbol, y esto lo vimos para las culturas medio orientales. Ellos asociaban serpientes con árboles, eran símbolo de lo mismo. ¿Por qué era importante? Bueno, porque vimos que también se asociaban con la diosa madre y entendimos de dónde nació esta asociación de cosas. La madre de todos los vivientes, Eva, relacionada con un árbol, con una serpiente que estaba allá arriba. No nos sorprenda que las culturas medio orientales terminaran relacionando estos 3 conceptos, pero esto ya lo vimos en capítulos anteriores. Ahora, entendiendo que el árbol y la serpiente son equivalentes, entendamos que el candelabro es un árbol. Y de hecho es interesante porque Ron Wyatt describe el candelabro de 7 brazos como algo tridimensional.
no meramente bidimensional o plano. Ahora, sabemos que el candelabro alumbraba el santuario y se llenaba con aceite para encender las lámparas. Y sabemos que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Ahora voy a hacer una pausa aquí. Es interesante que este candelabro que representa un árbol y una serpiente se haya inspirado precisamente en esta planta. Y les debo el nombre de la planta, no lo recuerdo, no lo tengo a la mano de momento, pero esta planta de la zona de Israel es precisamente en lo que se inspiró, y vemos la forma que tiene, la forma de la menorá. Una pequeña planta, un pequeño arbusto, pero a fin de cuentas, un árbol. Y remarcamos, el candelabro, sí, en cierta perspectiva se puede ver así, pero Ron Wyatt dijo es tridimensional. Desde cierta perspectiva se ve bidimensional, pero es tridimensional. Bueno, volviendo a esto. El candelabro representa un árbol y por tanto, de alguna manera, una serpiente, que casualidad con 7 cabezas. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. De hecho, Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Interesante. El candelabro alumbraba, y Jesús es la luz del mundo. Pero él también dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Simboliza a Cristo, que es la cabeza ungida por el Espíritu, y a la iglesia, el cuerpo bautizada en el Espíritu. Cristo y su iglesia forman un solo cuerpo, unidos por el Espíritu Santo, por ese aceite. Pero a fin de cuentas, candelabro. 2 candelabros y un candelabro al mismo tiempo. Qué curioso, ¿no? Juan a las 7 iglesias, según Apocalipsis, que están en Asia, gracia y paz para con vosotros, del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Delante del trono de Dios hay 7 espíritus. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. O sea, no eran 7 espíritus, son 7 candeleros. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido en una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, vemos ese símbolo, ¿no? Los candeleros representan a la iglesia, lo vimos, ustedes son la luz del mundo. Pero había 7 espíritus, ¿no? ¿Cómo es que son los espíritus y la iglesia al mismo tiempo? Pues así es. Apocalipsis 2 dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. O sea, Cristo es el que tiene las 7 estrellas, pero él también tiene los 7 espíritus. Cristo él tiene los 7 espíritus. No es los 7 espíritus, tiene los 7 espíritus. El candelabro simboliza a las 7 iglesias de Asia, que a su vez representarían 7 etapas de la iglesia cristiana a lo largo de 2000 años. Eso podríamos verlo en otro momento. Sin embargo, Apocalipsis 4 nos dice, del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ok, vemos que este candelabro, estas 7 lámparas, son los 7 espíritus de Dios que Cristo tiene, no que son Cristo. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Qué curioso, porque delante del trono está el candelabro, y delante del trono también, o en medio, está el cordero, y luego el cordero se sienta, pero el candelabro va a seguir estando delante del trono. Entonces es como que los 7 espíritus son ese candelabro, pero también son los 7 ojos que tiene el cordero. Curioso. El candelabro de 7 lámparas es Cristo. Sí, porque Él es la luz del mundo. Pero es Cristo con los 7 espíritus de Dios. El cordero con 7 ojos es Jesús con los 7 espíritus de Dios. Entonces,
Qué curioso, ¿no? Esta correlación tan íntima entre Cristo y los 7 espíritus de Dios que Él tiene. Vamos a ver. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6:22. Entonces tenemos 7 lámparas y 7 ojos, o sea, 7 lámparas del cuerpo. El binitarismo ha hecho un punto errado, con puntos de hecho cercanos a lo correcto. Jesús al encarnarse se despojó, se vació a sí mismo en un cuerpo humano. Para ello fue indispensable el trabajo del Espíritu Santo. Para tener un cuerpo lleno de luz, él debía tener ojos buenos. En este caso, él tenía 7 ojos buenos, de una manera simbólica. Esos 7 espíritus. Isaías 11 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De quién está hablando? De Cristo. Él es ese vástago, es esa vara que retoñó del tronco de Isaí. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, 1. Espíritu de sabiduría, 2. Y de inteligencia, 3. Y espíritu de consejo, 4. Y de poder, 5. Y espíritu de conocimiento, 6. Y de temor a Jehová. Esos son los 7 espíritus de Dios que reposan, no que son, que reposan sobre Cristo, sobre esa vara, sobre ese vástago. Y es interesante, por lo menos cuando pensamos en el espíritu de poder, porque para un judío, y precisamente el cuerno en hebreo, tiene una connotación de poder. Entonces cuando hablamos de que tiene 7 cuernos, estamos hablando de un número de perfección en poder, pero relacionado justo a los 7 espíritus. Interesante connotación. Entonces vemos que Cristo tiene sobre sí los 7 espíritus de Jehová. Él se vació de sí mismo, pero él tenía que tener un cuerpo lleno de luz, un cuerpo que lo hiciera apto para ese sacrificio y para toda la misión que tenía que cumplir. Y para eso era indispensable el Espíritu Santo, que reposaran sobre él esos 7 espíritus, que él tuviera esos 7 ojos. Ahora, vamos a ver este punto, engendrado, no creado, y vamos otra vez a lo mismo. ¿Por qué teníamos que hablar previamente de la Trinidad? Porque íbamos a llegar a este punto. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré el Padre y él me será hijo? ¿Cuándo fue engendrado Jesús? ¿Nació acaso del Padre en la eternidad o es coeterno con el Padre? Porque bueno, ya hemos visto cómo los antitrinitarios afirman que hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, como dice Star Wars, el Padre hizo mitosis y salió Cristo. La realidad es que no es así. Y este texto de yo te he engendrado hoy está mal aplicado. Es cierto, a ninguno de los ángeles Cristo le dijo. Pero ¿qué diferencia había entre Cristo y un ángel? ¿Acaso a Cristo sí le confirieron divinidad y a los otros no? Mateo 1:20. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Porque los 7 espíritus están tan íntimamente relacionados con Cristo como parte de su cuerpo. Porque fue engendrado en su nacimiento por el Espíritu Santo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Quién es engendrado del Espíritu Santo? Bueno, es que resulta que sí, bíblicamente, Cristo fue engendrado cuando nació. Vamos a ver ahora Hechos. Y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Aquí está hablando el apóstol, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando cita este texto, ¿de qué está hablando el apóstol? No está hablando de que lo engendró en la eternidad. Aquí claramente dice: Dios ha cumplido la promesa a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que el engendramiento del que está hablando ese salmo
es de la resurrección de Cristo. Oh, Cristo fue engendrado 2 veces, en su nacimiento y en su resurrección. Por eso es que nosotros como humanos también somos engendrados de Dios, porque nacemos como humanos, nacemos como hijos de creación, pero somos adoptados como hijos de redención mediante el bautismo, al nacer del Espíritu. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, interesante, ¿no? Dios, Padre, resucitó a Jesús, pero con su Espíritu. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Somos engendrados en la resurrección de Cristo por el Espíritu Santo, gestado en el vientre de la tierra y dado a luz al salir de la tumba. Ese engendramiento es el que tuvo en su resurrección, gestado en el vientre de la tierra como Jonás fue tragado por ese leviatán. Bueno, Cristo fue tragado por ese leviatán de la tierra. Estuvo 3 días allí y salió de la tumba. Y eso es el engendramiento del que habla. Jamás a ninguno de los ángeles le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y a ninguno de ellos le dijo: yo te seré padre y él a mi hijo. ¿Por qué le tiene que decir yo te seré padre y él será mi hijo? ¿Será posible que porque antes no lo era? Oh, pero si nació en la eternidad siempre lo fue, a menos de que fueran coeternos y coiguales y estuvieran asumiendo precisamente roles como se ve claramente en ese versículo. Y nosotros podemos acceder a eso mismo, ser partícipes de la naturaleza divina. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Qué curioso, otra vez Pablo usa esto y en ningún momento se está refiriendo a que fuera engendrado en la eternidad. Las veces que lo usa claramente explica que se refiere a procesos simbólicos, a su resurrección engendrado el Padre y aquí a su ungimiento como sumo sacerdote. Porque Cristo no se glorificó a sí mismo, sino que lo hizo el Padre cuando le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y eso pasó después de su resurrección. Entonces, Cristo fue engendrado en su nacimiento, fue engendrado en su resurrección, incluso hay aplicaciones en su bautismo, y fue engendrado en su ungimiento. Siempre todo relacionado al Espíritu Santo. Dice Hebreos 7, Hebreos 7. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Y ya hablamos de Melquisedec, totalmente relacionado al Espíritu Santo, aunque no es el Espíritu Santo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cuando Jesús fue ungido y exaltado a la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. Y luego la derramó sobre nosotros. Esto fue engendrado en el Pentecostés, ungido por el Espíritu Santo. Entonces vemos el engendramiento de Cristo, siempre relacionado al Espíritu Santo. En su nacimiento, engendrado por el Espíritu. En su muerte, resucitado por el Padre mediante el Espíritu. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús. Entonces, en su nacimiento, engendrado por el Espíritu, resucitado mediante el Espíritu, ungido en el Pentecostés como sumo sacerdote con el Espíritu Santo que luego derramó a la iglesia, vemos totalmente la conexión y por qué a veces Cristo y el Espíritu Santo parecen una sola persona. Y es porque Cristo mantiene un cuerpo humano que necesita del Espíritu Santo. Y esto va muy relacionado a los 7 ojos del Cordero, que son los 7 espíritus de Dios. El ojo es la lámpara del cuerpo. La lámpara u ojo del cuerpo humano de Cristo es el Espíritu Santo. De cierta forma, los antitrinitarios sí tienen razón. El Espíritu es una persona, pero está muy unida a Cristo. En cierta forma es una carne en el cuerpo humano de Cristo, porque de hecho Él lo engendró. El cuerpo humano de Jesús ha limitado su omnipresencia y eso es un hecho.
Cristo no es omnipresente. ¿Por qué? Porque está en un cuerpo humano. Pero ese cuerpo está lleno del Espíritu Santo. Su cuerpo está lleno de luz. ¿Por qué? Porque si tu ojo está lleno de luz, tu cuerpo está lleno de luz. Porque tiene 7 ojos, tiene los 7 espíritus. Y Haskell ya nos aclaró muy bien que esos 7 espíritus es el número de la perfección que representa al Espíritu Santo. Y ya vimos cuáles son esos 7 espíritus. Entonces Cristo tiene esos 7 ojos, tiene los 7 espíritus. Y envía esos ojos por toda la tierra para estar con nosotros. Así Jesús está presente dentro de nosotros al estar dentro del Espíritu que está dentro de Él, ¿no? Qué curioso, ¿no? Cristo está dentro del Espíritu que está dentro de Él y así están dentro de nosotros. Mediante el Espíritu Santo estamos ocultos dentro de Cristo en Dios el Padre. Pues la Trinidad está en nosotros y nosotros en ellos para que seamos el cuerpo y la novia de Cristo. El misterio de ser uno como Dios es uno. Y realmente es un misterio. O sea, yo lo puedo decir aquí y no lo puedo expresar de otra manera. Porque es bastante confuso. Y espero que si no lo entendieron lo repitan hasta donde Dios les permita. Porque es un misterio realmente. Sabemos que la vida está en la sangre. Ahí Dios ha puesto una semilla. Y esto se abordará en otros temas, pero brevemente. Dios puso una sangre en la semilla. Dice Génesis, pondré enemistad entre tu semilla y la de la serpiente. Génesis 3:15. Usualmente pensamos que solo se refiere a la descendencia, pero no exactamente. Sí y no. Hay un significado más. Dios puso una semilla. Satanás también puso una semilla. La semilla del pecado y la semilla de Cristo. La semilla que Dios ha puesto ahí es mediante la cual su Espíritu y Cristo pueden vivir en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente. Y esa semilla está en nuestra sangre. Satanás puso antes su semilla dentro de nosotros, razón por la cual Dios tuvo que poner su propia semilla. Así que dentro de nosotros están esas dos semillas. Por eso hay esa enemistad. Si Dios no hubiera puesto esa enemistad, solo seríamos tendientes al pecado y no habría nada más que hacer. Pero Él puso su propia semilla para que hubiera esa enemistad y tuviéramos la oportunidad de tener a Cristo en nosotros. La semilla satánica se manifiesta en que nuestra carne tiende naturalmente al pecado. Mediante esa semilla, Satanás busca habitar en nosotros mediante sus demonios, para que nuestro espíritu sea como el del interesante, ¿no? Dios trata de habitar en nosotros mediante su espíritu y mediante Cristo, pero Satanás busca lo mismo. Él no es omnipresente, pero tiene un gran ejército. Él busca imitar a Dios. También tiene 7 espíritus o 7 ojos. Recordemos que hablamos de un candelabro, pero Apocalipsis también nos habla de un dragón de 7 cabezas. Y estos son los 7 espíritus de Satanás. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. No habla exactamente de la culpable, habla de la inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre sus hermanos. Esos son los 7 espíritus de Satanás. Ahí están las 7 cabezas de ese dragón. ¿Y por qué Satanás también se quiere comparar al candelabro? Bueno, está imitando a los 7 espíritus de Cristo, pero Dios aquí desenmascara sus 7 espíritus. Las 7 cosas que Él aborrece, que Él abomina. Y ahora vamos a ver 8 en 7. Porque Satanás ha enviado sus 7 espíritus al mundo. Cristo envió a esos 7 espíritus, a esos 7 ojos, pero Satanás envía sus 7 espíritus mediante sus demonios. Y al sembrar en nosotros la semilla de rebelión que ha arraigado, es necesario que la semilla de Cristo eche raíces, para que dé fruto y la semilla de Satanás sea ahogada. Y en la segunda venida de Cristo, esa semilla tiene que ser desarraigada totalmente. Vamos a ver qué dice la Biblia en Lucas 11. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo, pero al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega y la encuentra barrida y adornada, va y trae ¿a cuántos? A otros 7 espíritus peores que él. Y todos entran allí y se quedan a vivir.
Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el del primero. Interesante, ¿no? Porque hablamos del dragón de 7 cabezas. También hay una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, que son símbolos de los poderes terrenales que usa Satanás. Consulten la serie de las venas de la historia. Dígase el Imperio Romano, dígase la Iglesia Romana. Sin embargo, estamos viendo el aspecto espiritual, porque el dragón es Satanás. Estas 7 cabezas representan sus 7 espíritus, que ya vimos, las 6 cosas que aborrece Jehová. Pero aquí nos está hablando de que cuando el espíritu inmundo sale del hombre y luego regresa y encuentra barrido y limpio, va y trae a otros 7 peores. Entonces esos 7 ahora no son 7, son 8. Y eso nos recuerda a esa bestia, a la cual el dragón le dio su trono y gran autoridad, que son 7 cabezas, pero va a haber un octavo que es de entre los 7, y al final de cuentas la octava es de entre las 7 y son 7. 7 y 8 al mismo tiempo. Qué curioso, ¿no? Como Apocalipsis nos está hablando de cómo trabaja Satanás, y todo es un plagio de lo divino. Vamos a terminar con esto, el candelabro y los 2 olivos, en Zacarías 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Recordemos, candelabro, símbolo del espíritu, pero también de Cristo, el aceite, símbolo del Espíritu Santo. Y dice Jehová, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones, de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. ¿Cómo conocemos que Jehová de los ejércitos nos ha enviado? Que no es mediante ejército, porque así quisieron evangelizar muchas veces, pero no es mediante ejército y no es mediante fuerza, sino mediante el Espíritu de Jehová. No podemos convencer a las personas, pero Él quiere habitar en nosotros, hacer un templo, y es mediante su Espíritu. Y así conoceremos que Jehová de los ejércitos envió a este profeta. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Qué interesante, ¿no? Son los ojos de Jehová, los 7 ojos del Cordero. El Cordero es Jehová, Cristo es Jehová, coeterno y coigual, íntimamente unido con el Espíritu Santo. Él tiene los 7 espíritus. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos o hijos de la unción que están delante del Señor de toda la tierra. Qué interesante. Y de hecho, llegamos al final de este capítulo. No vamos a terminar de explicar lo que significan los 2 olivos, porque esto ya es entrar en escatología, y esto lo vamos a ver, yo diría que más al final de esta serie. Por ahora vemos que el candelabro, el aceite, están relacionados al Espíritu Santo, y son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Este candelabro nos muestra al Leviatán, a esas 7 cabezas de Leviatán, pero el aspecto divino, el Espíritu Santo, esa luz, ese fuego que llena el mundo, que
que enciende nuestros corazones. No es con ejército, no es con armas, sino con el Espíritu de Jehová. Ese Espíritu es lo que permite que se construya el templo en nosotros, que Cristo habite en nosotros. Ese es el símbolo del Leviatán, duro como la muela de abajo de su corazón. Otra vez nos habla simplemente de lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Habitar en nosotros, hacernos partícipes de esa naturaleza divina, hacernos trascender. ¿Qué es esto? Conocer su carácter, conocer al Padre, conocer al Hijo, conocer su carácter, discernir entre el carácter de Satanás y su plagio, de ese dragón de 7 cabezas, y ver a los 7 espíritus de Cristo. Este es el final de este capítulo. Y no se pierdan el siguiente capítulo. Como adelanto, vamos a ver todas las veces que la palabra Satán aparece en la Biblia. Y como spoiler, en Números 22 se habla de que el ángel de Jehová apareció a Balaam. Sabemos que el ángel de Jehová es Cristo, pero dice que se le apareció siendo Satán. Entonces, ¿cómo que Cristo se apareció siendo Satán? No se pierdan el siguiente capítulo.